Lo siento todo mi padre mi madre y quiero un aire te pido disculpas entiendes bien con estas palabras mi esposo me pidió el divorcio a quien amaba profundamente porque no podíamos tener un hijo mi nombre es Nancy me casé mi esposo Daniel, cuando teníamos 25 años, nos conocimos originalmente en la fiesta en casa de un amigo, inmediatamente nos llevamos bien y nuestra relación se desarrolló, nos llevamos bien desde entonces y en nuestro segundo aniversario, Daniel me propuso matrimonio. Crecí en Idaho y he estado trabajando en Nueva York desde que se graduó de la universidad la familia de Daniel vivía en Nueva York pero él no viajaba desde casa debido a su situación laboral, así que habíamos estado viviendo juntos antes de casarnos después de que Daniel me propuso matrimonio. Lo traje de regreso a mi ciudad natal en Idaho, mis padres. Estábamos encantados con nuestro matrimonio, especialmente con mi padre, a quien le gustó Daniel y disfrutó bebiendo con él varias semanas después, llegó el momento de saludar a los padres de Daniel y estaba muy nervioso. Padres así esta fue la primera vez que experimenté este evento al verme así Daniel me aseguró que no estés tan nervioso, mi mamá y mi papá son muy amables y él tenía razón, pude relajarme y conectarme con mis encantadores suegros cuando los conocí Daniel era hijo único así que sus padres solo lo habían criado incluso dijeron que estaban felices porque sentían que finalmente tenían una hija eran personas realmente cálidas y maravillosas. Me sentí muy afortunada de casarme con Daniel y ser parte de esto. Familia, nuestro matrimonio se desarrolló sin problemas y ambas familias se reunieron sin ningún problema, incluso logramos fijar la fecha de la boda sin problemas y fuimos bendecidos por muchas personas en nuestra feliz ceremonia de boda. Alquilamos un nuevo apartamento y comenzamos a vivir juntos, la distancia desde la casa de nuestros suegros no era muy grande, pero nos dijeron que deberían disfrutar juntos de su vida de recién casados, si necesitan ayuda, estaremos allí, así que comenzamos nuestra nueva vida como pareja nuestros días. Estábamos genuinamente felices y no importa cuán duro fuera el trabajo, saber que volvería a casa con mi amado esposo lo hacía soportable y nuestros días libres. Mi esposo y yo veíamos películas, salíamos a comer comida deliciosa, a veces visitábamos la casa de sus padres y comer con ellos, pero un día, aproximadamente un año después de esta maravillosa rutina, surgió una conversación mientras visitábamos a la familia de mi esposo y yo estaba bebiendo el té que habían servido. Entonces, ¿cuándo tendrán hijos ustedes dos? La pregunta surgió de la nada y casi me hace escupir el té. De hecho, quería tener hijos algún día, pero en este momento simplemente estaba disfrutando de mi vida matrimonial con mi esposo Daniel y no había pensado mucho en ello. Daniel no reaccionó en absoluto cuando sus padres me preguntaron, así que respondí bueno, los niños son realmente una bendición, pero por ahora estoy perfectamente feliz solo con Daniel. Respondí con eso. Las cejas de mi suegro se alzaron y dejó el periódico que había estado leyendo y respondió Nancy, ¿te conoces? No puedes tomarte tu tiempo en estas cosas. Pronto llegarás a una edad en la que no será fácil tener hijos. Deberías tenerlos mientras eres joven y tener la energía para criarlos. No esperaba ese tipo de cosas. Comentario y me sorprendió que mi suegra interviniera justo después de que mi suegro, así es, Nancy, no puedes tenerlos cuando quieras, ya sabes, y si tu primer hijo es una niña, tendrás que tenerlos. Un chico también de todos modos cuanto antes mejor lo dijo con una sonrisa. Rápidamente miré a Daniel pero él estaba jugando con su teléfono y no respondió en absoluto. La vibra en la casa de mis suegros era como si fuera una conversación perfectamente normal. Y me sentí desconcertado. Rápidamente lo dijeron como si fuera la cosa más obvia del mundo un aire es necesario un niño no podía entender nada había querido un hijo con Daniel pero no me importaba el género lo único que importaba era que sería nuestro hijo no solo una simple preferencia por un niño querían que diera a luz a un niño no, querían que diera a luz a un heredero cuando me di cuenta de esto me sentí triste pensé que fueron muy acogedores cuando anunciamos nuestro matrimonio pero nunca imaginé que era porque querían que yo tuviera un aire después de eso mis suegros hablaban de que sería mejor tener un hijo antes y que una hija no sería de mucho valor si seguía parloteando con su fariseísmo. Durante toda la conversación, mi esposo no participó en absoluto, pero cuando abrió la boca, todo lo que dijo fue que eventualmente tendremos un hijo, solo tenga paciencia cuando volvamos a casa. Le revelé mis verdaderos sentimientos. Quiero un hijo, pero no me importa si no es un niño.
Amo tanto a una niña y espero que tus padres también lo hagan. Sin embargo, mi esposo reaccionó como si fuera una molestia y dijo, bueno, si tienes una niña, solo tienes que intentar tener un niño a continuación. Comencé a preocuparme de que si tuviera una niña, mi esposo y mis suegros podrían tratarme con frialdad por eso, pero por mí los suegros y el esposo que priorizaron tener un heredero varón y no tener hijos no era una opción, así que continuamos. Tratando de concebir a pesar de esto, 3 años, incluso 5 años después de nuestro matrimonio, permanecimos sin hijos en medio de esto, mi esposo y yo fuimos llamados a en la casa de mis suegros. Pensé que se trataba del tema de los niños, ya que después de 2 años de matrimonio, el trato de mis suegros hacia mí se había vuelto más duro cada vez que nos veíamos. Decían cosas como, ¿no tienes hijos todavía? ¿Llevas un estilo de vida saludable? ¿No has quedado embarazada deliberadamente? Dijeron estas cosas sin dudarlo. Un chequeo en el hospital me pidieron. Cansado de que me culparan, decidí someterme a pruebas de fertilidad en mi día libre. Me sorprendieron los resultados que llegaron después de un tiempo. No hubo absolutamente ningún problema para transmitir esto. Mi esposo y yo fuimos a mí. Vuelvo a casa de mis suegros para decirles que los resultados de mis pruebas no mostraron anomalías. Sin embargo, la reacción de mis suegros no fue la que esperaba. Mis suegros se negaron a creerlo. Más bien se comportaron como si no hubiera absolutamente ninguna manera de que su hijo pudiera ser el problema, y en cambio, me echó toda la culpa. Nancy, no sé si estás falsificando los resultados porque no quieres que te culpemos, pero si no puedes tener un hijo, no deberías recibir tratamiento o algo así. Casarme dijo lo contrario. Mi suegra. En ese momento sentí que algo se desmoronaba con un fuerte golpe dentro de mí. Oh, no tiene sentido discutir con esta gente. Pensé que debería haberme dado cuenta de esto mucho antes, pero fue en este punto que finalmente llegué para entender esto. Hasta ahora, honestamente estaba preocupado de que yo pudiera ser la razón por la que no podíamos tener un hijo, pero después de hacerme pruebas médicas y descubrir que no hay nada malo en mí, no quería culparme más. Me sentí así. Estaba sumido en mis pensamientos. Mi suegro le dijo a mi esposo Daniel, Daniel, ya es suficiente, es hora de tener esa charla. Entonces Daniel se volvió hacia mí y me dijo, lo siento, mi papá y mi mamá quieren un nieto. Lo siento, ¿entiendes bien? Dijo. En ese momento entendí que él estaba pidiendo el divorcio. Normalmente me pondría furiosa si me pidieran el divorcio por tal motivo, pero ya había renunciado a esta familia, así que no me pareció extraño que me exigieran esto. Conseguí un abogado, así que buscamos un abogado de divorcios y llamamos a la oficina tan pronto como llegamos a casa. Rápidamente encontré un nuevo apartamento y decidí mudarme tan pronto como estuvo disponible en el momento de la división de la propiedad. Daniel me dio una propiedad más grande que cantidad promedio. Inicialmente me negué, pero él parecía sentirse algo culpable. Me dio una cantidad decente, así que acepté con mucho gusto. Después de divorciarme de Daniel, trabajé más duro que antes y como resultado me ascendieron. Pensé en volver a casarme solo 2 meses después del divorcio, pero tal vez lo habían hecho. He estado involucrado desde que nos casamos. De lo contrario es difícil imaginar un nuevo matrimonio en un periodo de tiempo tan corto, pero había recibido una cantidad decente de propiedad y no tenía sentimientos persistentes por mi exmarido, así que honestamente no me importaba. Seguí concentrarme en mi trabajo y aproximadamente 4 años después de divorciarme de Daniel me volví a casar con un hombre que era 3 años menor que yo. Él sabía que yo estaba divorciado pero todavía quería estar conmigo por mí, que había estado enfocado únicamente en el trabajo por un tiempo. Una presencia verdaderamente sanadora, alguien que siempre me hacía sentir tranquila cuando estábamos juntos. Para mi sorpresa, quedé embarazada poco después de casarnos. Teníamos un niño que, al igual que su padre, tenía un rostro amable. Mi esposo, que amaba a los niños, era muy cooperativo y criador de niños. Lo que me ayudó a recuperarme rápidamente y a regresar al trabajo. 3 años después, tuve la suerte de tener otro hijo con mi esposo y esta vez era una niña linda. Mi esposo era aún más cariñoso con nuestra hija que con nuestro hijo, hasta el punto de sorprender a ambos. Nuestro hijo y yo, sin embargo, pasábamos todos los días con incesantes sonrisas llenas de felicidad. Nuestra hija empezó a ir a la guardería y yo estaba de vuelta en el trabajo. Colegas después del trabajo allí casualmente mi exmarido también estaba bebiendo con sus colegas y comenzó una conversación conmigo cuando estaba a punto de irme. Te volviste a casar, ¿no es así?
Él asintió con torpeza, pero no tuvimos hijos. Resulta que mi esposa era infértil, dijo que no podía soportar la presión de mis padres y se fue. Él compartió, es ella. Cuando le respondí con desdén, de repente él me agarró del hombro. Oye, Nancy, ¿por qué no empezamos de nuevo? Preferiría estar contigo si no puedo tener hijos. Creo que estaría más feliz de que él hiciera una propuesta tan egocéntrica. Me enojé y respondí que ya es demasiado tarde. Ahora, repliqué y abrí las fotos de mis hijos en mi teléfono y lo empujé frente a mi ex esposo. Al ver las fotos, mi ex esposo estaba visiblemente conmocionado, tartamudeando: ¿de quién son estos hijos? Son míos, son los hijos que tuve con mi esposo actual. No compares tu patética vida para siempre bajo el control de tus padres con la mía. Reprendíme, sacudí, tomó la mano y se fue. Pude escuchar a mi exmarido llamándome desde atrás, pero, por supuesto, lo ignoré. El pensamiento de mi exmarido despistado, que todavía no se daba cuenta de su propia culpa, me enfermó cuando llegué a casa y le conté a mi esposo sobre el incidente. Fue la decisión correcta divorciarme. Gracias por casarte conmigo y dar a luz a nuestros adorables hijos. Me sentí verdaderamente agradecida desde el fondo de mi corazón por tener la oportunidad de empezar de nuevo con este hombre. Unos días después, mi ex suegra, que probablemente había escuchado la historia de mi exmarido, me contactó por teléfono. Lo siento por el pasado. Escuché que tienes hijos. Ahora eres un niño. ¿No vendrías a visitarnos? Sin embargo, ella me propuso matrimonio. No tenía ninguna intención de dejar que mis hijos conocieran a mis ex suegros o a mi ex marido. Sabía que nada bueno saldría de ello, así que respondí que no, gracias. Además, estoy divorciada de su hijo, por favor no me contacte. Colgué el teléfono e inmediatamente bloqueé sus números. Desde entonces no he tenido ninguna interacción con mi exmarido y sus padres. Si pudiera evitarlo, no querría volver a verlos ni saber nada de ellos. Lamenté el hecho de haberlos. Me divorcié porque estaba casada con mi exmarido, especialmente durante las primeras etapas de mi divorcio, pero ahora me siento agradecida porque conocí a mi exmarido, me casé y me divorcié de él. Pude conocer a mi marido actual y a nuestros adorables hijos. El hecho de que soy feliz cegueramente sería la mejor venganza contra mi exmarido y sus